Medida de la resistencia de 10 ohmios para captar la intensidad en la caja de prácticas. Un compañero me pregunta sobre cómo medir con precisión la resistencia de la caja de prácticas que se utiliza para calcular la intensidad. Y medirla con precisión porque no tiene un polímetro o un tester para medirla. Entonces, ¿cómo podemos medirla con precisión y saber cuál es realmente su valor? Y entonces hay una solución y vamos a proponerla aquí. En este esquema tenemos que aquí este sería, por ejemplo, el estimulador que va al paciente, estimulador que va al paciente y este sería el paciente. El paciente, bueno, aquí tenemos el paciente. Y aquí tenemos la famosa caja de prácticas en el sentido de que aquí habría una entrada, aquí habría una salida, aquí habría la otra entrada y aquí habría la otra salida. Y hemos introducido aquí, tal que aquí, una resistencia que se sugiere que sea de 10 ohmios y esta resistencia, midiendo la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la resistencia, vamos a ser capaces de saber cuál es la intensidad que pasa por aquí. Entonces, hay que medir esta resistencia. Y para medir esa resistencia con precisión, porque nosotros utilizamos cuando pasa la corriente, lo que normalmente vamos a medir es la impedancia o la resistencia del paciente. Pero el objetivo ahora no es medir al paciente. El objetivo es medir qué está ocurriendo aquí, cuál es el valor exacto de esta resistencia. Entonces, antes de nada vamos a numerar y vamos a poner que esta entrada la vamos a poner como número 1, aquí tendríamos el número 2, aquí tendríamos la conexión número 3, aquí la 4 y aquí la conexión número 5. Entonces, entra por la 1, sale por la 2, eso sería un polo, que suele ser el positivo. Si hay polaridad, y si no hay polaridad, bueno, pues sería uno de ellos. Y normalmente, si hay polaridad en el negativo, vamos a poner la resistencia para medir la intensidad. Una sonda tiene que medir el voltaje, y esa sonda tiene que ir entre este punto, entre el 1, la sonda vendría aquí y la masa de la sonda tiene que venir a este punto, al 3. Y la otra sonda que mide la intensidad tiene que venir aquí y la masa tiene que venir aquí al 3 también. Las dos masas de las ondas tienen que venir al punto 3. Continuamos. Decíamos que el objetivo es medir el valor de esta resistencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar al paciente. Vamos a eliminar al paciente. Y ya tenemos eliminado al paciente. Entonces, cuando lo que tenemos que hacer ahora es utilizar esta resistencia como elemento de carga, es decir, como si fuera el paciente, que venga todo aquí. ¿Cómo se consigue? Hemos desconectado al paciente, pero tenemos que unir este punto con este punto. Hay que hacer un puente. Hacemos un puente aquí y una vez que tenemos este puente, mantenemos tal y como están los osciloscopios y una vez así, esta resistencia será la que va a hacer de carga, va a hacer de paciente. Vamos a medir la diferencia de potencial que hay entre ella y vamos a medir la diferencia de potencial que entra en total. Eso en la práctica pues sería tal que así con esta caja. Si entramos por aquí, aquí estaría la resistencia de los 10 ohmios y aquí tenemos que hacer un puente. Si puenteamos
este punto con este punto, la energía va a entrar por aquí, da la vuelta y el circuito se cierra aquí en la resistencia de 10 ohmios. Y ahora veremos a continuación cómo se hace la medida. Aquí viene la conexión desde el estimulador. Viene la corriente, aquí tenemos la resistencia, viene por aquí, llega por aquí y aquí tenemos la resistencia. Esta, que es la carga artificial que haría de paciente artificial, tiene que estar desactivada, porque si no, si la tenemos activada, vendría por aquí, por este camino, y entonces ya tenemos dos resistencias en juego. Entonces esta hay que anularla. Esta es como si viniera un paciente. Entonces aquí tenemos un puente, la corriente viene por aquí, por este puente. Ahora, las ondas, vamos a considerar la sonda del canal A del osciloscopio. Una tiene que venir allí y la masa a este punto. Y la otra tiene que venir aquí y la masa a este punto. Esta es la colocación. Y una vez que tengamos esto, tenemos que aplicar pues una corriente, o bien una galvánica, o mejor una corriente alterna. Pero corrientes pulsadas no lo recomiendo, porque pueden dar valores un poco distintos en uno al otro. Pero bueno, lo ideal sería o una corriente alterna o la corriente galvánica. Pero vamos a poner la corriente alterna, que se van a ver muy bien las ondas y normalmente los valores son como más estables. La corriente que se va a aplicar pues es una que es de media frecuencia, tiene una frecuencia de base o de portadora de 4000 hercios y en modo está en 0 hercios de modulación, es decir, no va a tener modulación. Van a salir los 4000 hercios en alterna. De momento no tiene elevada la intensidad, pero ahora cuando eleve la intensidad vamos a medir con el osciloscopio. Bueno, ya con el osciloscopio arrancado, de momento tenemos que medir dos canales y entonces los vamos, este ya está puesto en automático, el canal B también lo vamos a poner en automático, que mida 2. Como va a ser corriente alterna, que trabaje en acoplamiento de corriente alterna. Vamos a poner el disparo para que las ondas se queden quietas, aunque ahora de momento lo que se ve ahí son interferencias ambientales a máxima sensibilidad. Vamos a añadir dos medidas. Vamos a añadir la medida del canal A, que es el voltaje, porque tenemos que obtener el voltaje, y que nos mida sea el RMS en corriente alterna. Y vamos a añadir otra medida del canal B y que también nos mida RMS de corriente alterna. Las dos en el mismo parámetro, no podemos utilizar diferentes parámetros, las dos tienen que estar en el mismo parámetro. Si medimos de pico, los dos tienen que ser de pico. Si medimos pico a pico, las dos tienen que ser de pico. Si medimos RMS, las dos tienen que ser RMS. Bueno, pues ya tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar a hacer la medición. Elevamos la intensidad en el estimulador, no importa cuánta. Pero ahí vemos lo siguiente. Se superponen las ondas. Vamos a que se ajuste automáticamente. Ahí vemos las ondas que se superponen una con la otra. Y lo más importante, estos dos valores que hay aquí no son los mismos, pero lo ideal es que fueran exactamente los mismos valores. Lo ideal es que fueran los mismos. Normalmente leemos en promedio. Hay que tomar nota de esos valores. 156, 156.9 y 156.7 y 156.7. Hay 2 centésimas de diferencia entre una y otra. Entonces, esto es muy importante. Lo ideal es que fueran los dos exactamente iguales. Si los dos son exactamente iguales, ya veremos el resultado de estos cálculos. Entonces,
Si estos cálculos son iguales o prácticamente iguales, es buena señal. Y ya veremos por qué. Vamos a hacer cálculos. Bajamos la intensidad. Bueno, pues con los datos leídos, ahora nos vamos a una hoja de cálculo y vamos a introducir datos y vamos a hacer los correspondientes cálculos. Aquí vamos a introducir los datos en esa columna. Entonces, el primero que habíamos leído del canal A era 156,9 milivoltios. Eran milivoltios. Y en el canal B habíamos leído 156,7 milivoltios. Y claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Esto que son milivoltios hay que pasarlo a voltios, porque hay que dividir, según la ley de Ohm, voltios entre amperios. Entonces, lo que realmente estaba ocurriendo es que estaban pasando 0,156 voltios. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Si nos damos cuenta, lo que hemos hecho primero ha sido convertir, dividiendo entre 10, convertir el voltaje en amperaje, dividiéndolo entre 10 porque en teoría esa resistencia que hemos puesto ahí es de 10 ohmios. Entonces, como es de 10 ohmios, primero lo convertimos en amperaje, pero nos da miliamperios, pero esos miliamperios hay que convertirlos en amperios, dividiéndolo entre 1000. Tenemos realmente 0,156 voltios dividido entre 0,01567 amperios. Y nos da que tenemos 10,01, es decir, muy cerca de 10 ohmios, una décima. Ahora, que realmente tendríamos que corregir lo que hay en esta celda, que lo tiene que dividir entre 10,01. Entonces nos vamos aquí y le ponemos que lo tiene que dividir entre b partido 10,01. Y algo cambia. Algo cambia. Digamos que la resistencia va a ser de 10,02, muy próxima a 10 ohmios. Es difícil que esa resistencia exactamente esté en 10 ohmios, ¿no? Esto es lo que nos permite saber exactamente cuál es la resistencia que tenemos ahí en la caja para medir la intensidad. Este valor, cuando queramos hacer medidas con mucha precisión, es importante saberlo y tenerlo en cuenta con decimales, pero bueno, normalmente no necesitamos tanta exactitud. Entonces, con que sepamos que tiene 10 ohmios, dividimos entre 10 y todos los cálculos los hacemos teniendo en cuenta que son 10 ohmios. Otra cosa es si ya fueran 8 ohmios, 12 ohmios, 13 ohmios. Ya digamos que los resultados no se acomodarían mucho a la realidad. Por eso es importante afinar y acercar todo lo posible este valor de esta resistencia a 10 ohmios para que los cálculos de intensidad sean reales. Así es como se obtiene y se sabe el valor de esa resistencia para saber si las medidas tienen suficiente precisión o no tienen precisión. Compañero, espero haberte resuelto tu duda y cómo conseguir la medida con precisión con un simple electroestimulador y sin tener polímetros y sin tener testers de medida de resistencia.